y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y el verso 7 al 9 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde, Dios mío. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por ese hermoso día que nos regalas, Señor. Gracias por la lluvia que refresca la tierra y que trae vida, Dios mío, a las plantas y a los seres vivos. Gracias por tu misericordia, por todas tus bendiciones. En esta tarde, Señor, nos disponemos, Dios mío, a estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos de tu gracia y de tu sabiduría, para que podamos, Dios mío, con denuedo, Señor, declarar la palabra tuya, y que juntamente con este pueblo seamos edificados para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Te damos pues por todo gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y con la participación de tu precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Amén. Gloria a Dios. No se olvide de estar orando, continuar orando. Amén, por nuestra pastora que anda de viaje después de muchos años. Agarró unas vacaciones extensas, ¿verdad? Bueno, nos decimos extensas porque no estamos acostumbrados a dejar de verla por mucho tiempo, ¿verdad? 2 semanas va a estar por allá. Si el Señor lo permite, sábado 22 debe estar de regreso. Amén. Pero que Dios la guarde y la traiga con bien. Parece que la está pasando muy bien. Amén. Y eso es bueno. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le dé fuerzas. Gloria sea el nombre del Señor. Y la traiga con bien. Muy bien. En esta tarde vamos a tomar el título del tema precisamente de la escritura, de cómo se le puso este tema ahí en Isaías 55:1. Amén. Misericordia gratuita para todos. Amén. Según le fue puesto ahí a la traducción de Reina Valera 1960, misericordia gratuita para todos. Amén. Amén, amén. Es decir, que esta misericordia de la cual vamos a hablar en esta tarde trata acerca de cómo Dios, siendo un rey soberano, siendo no solamente soberano, sino siendo un Dios santo, amén, un Dios que no tiene ninguna relación con el pecado, amén, que todo lo que es pecado no puede acercarse a él, no puede tener esa cercanía con Dios, porque el hombre natural lleno de pecado moriría ante la presencia gloriosa, ante la santidad gloriosa de Dios. Pero Él va a hacer algo maravilloso que ni usted ni yo merecíamos, y Él va a extender su misericordia. Amén. Y de eso trata precisamente este tema de la misericordia gratuita para todos. Amén. Amén. Miren lo maravilloso del Señor, de nuestro Dios, que no solamente es una misericordia, pero es una misericordia gratuita. Es decir, que nosotros no tuvimos que pagar por ello. De hecho, no podíamos y no podemos y nunca podremos pagar la misericordia de Dios. Es por eso que Él tuvo que donarla, darla de gratis. Amén. Regalárnoslas a nosotros, esa misericordia. Amén. Amén. Y esta misericordia ha alcanzado a todas las generaciones. Amén. Miren, para nosotros que somos adultos, amén, todos nosotros que somos adultos sabemos las consecuencias del pecado. Amén. Las consecuencias de la maldad. Amén. Algunos experimentamos el pecado y pudimos vivir en carne propia las consecuencias del pecado.
Pero algunos que nacieron en el Evangelio, que tienen la edad adulta y que por la gracia del Señor nunca han tenido que pagar consecuencias tan graves como nosotros tuvimos que pagar por nuestro pecado, pero sí han visto, han tenido ese conocimiento por experiencia en otros, han visto lo dañino que llega a ser el pecado. Amén. Y es que estamos hablando de una humanidad caída en el pecado, que ha sido golpeada tan fuerte, que hablamos, por ejemplo, de niñas violadas, de mujeres maltratadas, golpeadas, tenidas por nada. Hablamos de hombres que han sido atados por el alcoholismo hasta arrastrarse en el suelo y hacer sus necesidades en sí mismos. Tenemos a hombres que han caído en la drogadicción, en esa cosa que los ata y los lleva hasta la vergüenza más vil y hasta ser despreciados por sus propios seres queridos. Porque precisamente esas son las consecuencias del pecado y de la maldad de este mundo. Amén. Hemos visto a personas que aunque su caminar es recto, pero han sido alcanzados por la maldad de este mundo. Un hombre que caminaba en un centro comercial, una jovencita, una madre, y de repente viene un hombre malvado, saca una pistola, una metralleta y acaba con sus vidas. Y es la consecuencia de la maldad en este mundo tan terrible que ha existido desde los principios. Porque desafortunadamente, amados hermanos, cuando el hombre cayó de la gracia, nosotros podemos ir hasta el Génesis, hasta el principio, y podemos ver las consecuencias y la desgracia de la maldad. Si nosotros recorremos el tiempo hasta el principio y analizamos la vida de Adán, la Escritura dice que Adán fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Y él era una persona, un hombre que había sido creado en un ambiente de santidad, para la santidad, para que no conociera pecado, para que no tuviera que vivir las consecuencias del pecado. Sin embargo, amados hermanos, quiero decirles que el Dios misericordioso que nosotros conocemos se agarra al derecho, amén, de probar a sus criaturas. Y Él, durante todas las generaciones, desde que ha existido hombre, gracias hermano, desde que ha existido la humanidad, desde que ha existido hombre, siempre, amén, ha puesto, amén, un pacto con los hombres y una condición para los hombres, porque Él siempre probará a su criatura. Y como Él es un rey soberano, nadie puede decirle por qué lo haces y cómo lo haces, sino que Él es soberano y Él determina los acontecimientos, los tiempos, las cosas que han de suceder, amén. Así que, ¿y cómo han de suceder? ¿Y cómo el hombre debe caminar? Y el momento que el hombre se descuida y camina por el rumbo equivocado, entrará al pecado y traerá al pecado consecuencias. Y la consecuencia del pecado, el apóstol Santiago lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Así que si retrocedemos entonces en el tiempo, nos damos cuenta que Adán vivía en un ambiente de santidad. Y podemos leer en la Escritura que Dios se paseaba por el huerto del Edén con aquel viento apacible, con aquel viento glorioso de su presencia, y se comunicaba y hablaba con Adán hasta el día y la última vez que Dios se paseó por el huerto del Edén y preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Y es que Adán había desobedecido el mandamiento de Dios. Mire, Dios hace pacto con los hombres a través, siempre lo ha hecho así, a través de las generaciones. Y el pacto con Noé y la condición con Noé, con Adán era sencilla. Y a Adán, después que se le prometieron todas las cosas de esta tierra, se le dijo: mira, en el centro del huerto del Edén hay dos árboles. Normalmente nosotros siempre hablamos de un solo árbol, ¿verdad? Que es el que nos hizo tanto daño. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero si usted analiza la Escritura, ahí no solamente había un árbol, había dos árboles. Y estaba precisamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le dijo al hombre: no comerás,
pero también estaba el árbol de la vida. Y yo puedo imaginarme, la escritura no lo dice, pero puedo imaginarme que cuando Dios pone a Adán en el huerto y le muestra esos dos árboles, yo puedo imaginarme a Dios con intención diciéndole: Adán, puedes comer todo de estos árboles. Y me imagino que terminaba señalándole hacia donde estaba el árbol de la vida, porque Dios estaba mostrando el camino a la vida. Pero Él le va a decir: pero del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Aleluya. Amén. Así que desde ese día que Adán y Eva comieron de ese árbol y desobedecieron a la palabra de Dios, entró el pecado. Y desde ahí ellos aprendieron, o más bien conocieron las consecuencias del pecado. Mire, pronto ellos tuvieron hijos. Y ellos tuvieron una consecuencia tan terrible del pecado que yo no sé cuántos padres pudieran soportar esa consecuencia. La escritura nos dice que ellos tuvieran a dos hijos, por supuesto tuvieron más, pero menciona a dos: a Caín y a Abel. Y los menciona por lo trágico del pecado. Caín y Abel eran de la misma cepa, de la misma mata, por ponerlo de una manera vulgar. Amén. Del mismo linaje, de la misma raíz, de la misma semilla. Caín y Abel eran descendientes de Adán y de Eva. A los dos se les había enseñado la manera de acercarse a Dios. Y era una manera de una ofrenda sacrificial. Y aunque la escritura no nos dice cómo Dios les enseñó este proceso, pero podemos entender a través de la escritura que esa ofrenda sacrificial para cubrir el pecado era precisamente un cordero. Sin embargo, cuando leemos la escritura nos damos cuenta que Dios dice que Él aceptó la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Pero estos habían aprendido lo mismo y sabían cómo acercarse a Dios. Sin embargo, sabemos por la escritura que Caín había abrazado el mal y había abrazado el pecado. Aleluya. Caín se había decidido por Satanás. La escritura lo declara como que él era del maligno. ¿Por qué causa mató a su hermano? Porque él era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque el maligno lo sedujo como sedujo a su madre Eva. Y como ella sedujo a su esposo Adán. Sí, porque la escritura nos muestra que no pecó Adán sino Eva. No estoy diciendo que no, al fin no pecó, sí pecó. Pero la primera que pecó fue Eva, desafortunadamente. Que fue seducida por el mal. Y después acercó esa seducción a su esposo y también Adán pecó. Y no estoy poniendo en responsabilidad del pecado a la mujer, sino que Dios nos muestra que Él pone por responsable al marido. Pero les estoy haciendo ver cómo la tentación, el pecado llegó a la vida de nuestros primeros padres. Y cuando entró el pecado, entró la muerte. Y Adán y Eva vieron las consecuencias terribles del pecado, porque resulta que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Aleluya. Así que el pecado es horrible, horrendo, que daña las vidas, que avergüenza a los que viven en pecado. Mire, una persona que practica el pecado en un momento parece gozar del pecado, pero al otro día está lleno de vergüenza. La mujer que se mete con otro hombre que no es su esposo, al otro día o al terminar el acto está avergonzada, no sabe qué hacer y se avergüenza y llega hasta lo más vil y hasta lo más bajo. Lo mismo sucede con el hombre, porque esas son las consecuencias del pecado.
Al menos que la persona ya haya perdido toda sensibilidad, se va a gozar en el pecado. Y eso no significa que le va a ir bien, pues el pecado le alcanzará y le traerá consecuencias. Después de Abel vinieron las generaciones de Dios, los hijos de Dios, la descendencia de Seth. La Escritura dice claramente que cuando le nació Seth, entonces los hombres empezaron a buscar a Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios. No había una línea de los hijos de Dios hasta ese entonces. Ya Caín había sido echado, rechazado, enviado a vagar por el mundo, lejos de la presencia de Dios. Abel había muerto, pero entonces nace Seth y crea una generación de hombres que buscan a Dios, una generación de llamados hijos de Dios, que al final de ese tiempo se mezclan y se revuelven con la descendencia de Caín, y entonces la maldad se multiplica en el mundo. Aleluya. Y Noé les predicó por tanto tiempo. Y uno pensaría, Noé les predicó y no alcanzó a nadie. Pero nosotros en nuestro tiempo tenemos la idea de que Noé les predicaba a los inconversos. Pero Noé les predicaba a sus generaciones, a la línea de Seth, a la 10ª generación de la línea de Seth. ¿Dónde estaban sus hermanos, sus primos, sus tíos? ¿Dónde estaban ellos? Aleluya. Cuando Noé predicaba, la Escritura nos dice que ninguno de ellos se salvó, solamente 8, y eso por misericordia grande de Dios. Aleluya. Las consecuencias graves del pecado, del descuido, de no caminar conforme a la misericordia de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Esas consecuencias hasta el día de hoy persisten. Qué triste, ¿verdad? Ver que todavía se mata sin compasión. Bueno, siempre matar es sin compasión. Nadie que tenga compasión mata a alguien más. Pero se mata como si matase un animalillo. Se roba, se traiciona, se viola, se secuestra. Tantas cosas, tanta maldad hasta nuestros días, amén. Así, amados hermanos, ha caminado la humanidad durante todas las generaciones y durante todos los tiempos. Pero Dios siempre ha querido tratar con el hombre. Quiso estar con Adán en el huerto del Edén, y Adán se descuidó y cayó en pecado, y Dios tuvo que enviarlo fuera de la presencia de Dios. Solo la misericordia de Dios lo cubría con aquella sangre de aquellos animalitos. Aleluya. Después vino la generación de Noé, y Dios tuvo que reiniciar la generación, las gentes. Y después vemos, amados hermanos, en la Escritura que pasa el tiempo, y si no es la misericordia de Dios, que Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que no conoces, a la cual yo te voy a llevar. Miren, cuando usted lee la Escritura, se da cuenta, amén, que la línea de Abraham era precisamente la línea que había continuado buscando a Dios. Usted sabe que Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Pero Cam y Jafet se alejaron de Dios, y Sem seguía buscando a Dios. Usted lea la Escritura, amén, lea el Génesis, amén, y se va a dar cuenta. Sem, la descendencia, siguió buscando a Dios hasta que llegó a Abraham. Muchos piensan que Abraham era un loquito que divagaba ahí en Mesopotamia, y que de repente Dios se le apareció así y le habló, y Abraham no sabía ni quién era ni de dónde venía ese Dios. No,
Abraham era de la línea de Sem, los que habían seguido sirviendo a Dios. Pero la escritura también revela que cuando ellos llegaron a la tierra de Sinar, ellos entraron en una tierra idólatra y empezaron a practicar la idolatría y se hicieron idólatras igual que esas gentes. Y viendo Dios la idolatría que había entrado en esa descendencia, que Dios había salvado la descendencia de Sem, se fijó en Abraham y le habló: Abraham, sal de esta tierra a la tierra que yo te voy a llevar. Y Abraham escuchó esa voz y recibió fe. Aleluya. Pero esa fe no se quedó muerta, porque esa fe tomó la acción de tomar sus cosas y moverse a la tierra de Canaán. Si Abraham solo hubiese: sí, Dios, tú existes, todo estará bien, y no se mueve, jamás habría entrado a la tierra de Canaán. Pero cuando la escritura dice que creyó Abraham a Dios, significa que escuchó su voz, la recibió y la tomó y caminó para Canaán. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y de ahí Dios se levantó una nación llamada Israel, la cual la gloria de Dios se manifestó en medio de ellos, y por ellos, aleluya, y hizo tantas maravillas en este pueblo. Les enseñó sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Conocieron, amén, la voluntad de Dios y caminaron así por muchos años. Pero cada vez que ellos se volvían en contra de la palabra de Dios, el pecado entraba. Y las consecuencias del pecado siempre serán para muerte. Lo mismo sucedió para Adán, lo mismo sucedió para Noé, lo mismo sucedió para Israel, lo mismo nos sucede a esta generación. Cuando nosotros caminamos en pecado, el pecado traerá consecuencias de muerte. Así que, amados hermanos, en ese estado vivíamos nosotros, en un estado de muerte, de condenación, hasta el día que nos enteramos que el Padre Celestial trajo misericordia para con las gentes. Mire, si Israel batallaba para poder estar en la presencia de Dios, nosotros los gentiles ni siquiera figurábamos en el pueblo de Dios. Ni siquiera sabíamos que había un Dios misericordioso. No habíamos escuchado acerca de su misericordia. Pero Él tiene misericordia. Aleluya. Él no está obligado a salvarnos. Él es un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere. Él agarra esa autoridad, se la muestra al profeta y él le dice: mira, ¿acaso al alfarero no tiene derecho a hacer de esta olla lo que él quiere? Si ese es el alfarero, ¿cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Así que nosotros no teníamos derecho para ser salvos, sino que Él se acercó en su misericordia a nosotros, nos miró con ojos de misericordia y nos dio vida, y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor por aquel que Él designó, a Jesucristo el Señor. Aleluya. Porque Él es el Señor de nuestras vidas. Y quiero ser enfático: Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué quiero ser enfático, hermanos? Porque muchos solo le conocen como el Salvador. Pero Él no solo es el Salvador, Él también es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que lo que Él dice se cumple. Lo que Él ordena, manda, se obedece. Lo que Él nos enseña, lo seguimos. Porque si no, ¿dónde estaría su señorío?
¿No ha visto usted? A los patrones le dicen: quiero que me repares esa pared. ¿Y usted qué hace? ¿Se va a reparar esta pared, verdad? No, se va a reparar esta pared, porque Él es el patrón. Así que Jesucristo, por supuesto que es nuestro Salvador, pero Él también es nuestro Señor, hermano. Yo quiero que usted entienda esto, porque estamos viviendo unos tiempos tan peligrosos, tan conformistas, tan cambiados, que muchos piensan que Jesucristo solo es el Salvador y venga para mí, y todo es mío. No, todo es de Jesucristo y Él lo da al que Él quiere. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Así que el Padre nos entregó a Jesucristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando caminábamos sin rumbo, sin Dios y sin esperanza. Sí, hermano, usted y yo tenemos que entender eso. Nosotros andábamos sin rumbo, sin Dios, sin esperanza, condenados para muerte, y muerte no solo física, sino muerte eterna. Porque esa es la diferencia entre Israel y nosotros, la iglesia. Porque Israel siempre tiene consecuencias naturales, porque fue llamado en lo natural. De hecho, su reino es natural y su muerte es natural, pero nosotros no. Nosotros fuimos llamados, amén, para la patria celestial. Así que las consecuencias no son naturales. Por supuesto, la consecuencia natural desde el origen persiste. Hasta ahora nadie ha quedado con esta vida mortal, sino hasta que al día de Jesucristo, cuando Él arrebata a la iglesia. Pero hasta el día de hoy y de mañana, si Cristo no ha venido, y de pasado, si Cristo no ha venido, y del próximo año, si no ha venido, usted y yo, si Dios nos llama a cuentas, iremos al polvo. Pero hermano, el resultado de nuestro llamado no es natural. El resultado de nuestro llamado es celestial, es espiritual, es eterno. Aleluya. Así que la paga del pecado para Israel es muerte, y muerte natural. Pero la paga del pecado para la iglesia es muerte, y muerte espiritual, separados de Dios para siempre. Por eso es que el Señor nos enseña que andemos conforme a sus mandamientos, conforme al deseo de su corazón, conforme a su señorío, conforme a lo que Él nos ha enseñado. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios extendió su misericordia y nos entregó a Jesucristo, que cuando no éramos nada, Él nos dio nombre. Aleluya. San Juan capítulo 1 versos 11 y 12 nos lo declara. Amén. A lo suyo vino, hablando de Israel, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Aleluya. Qué título tan más glorioso, después de ser nada, a ser hechos hijos de Dios. Eso es maravilloso. No se puede cambiar por nada de esta tierra. No podemos descuidar nuestro caminar en el Señor para honrar a Dios, para tener la vida eterna. En la ocasión pasada, el sermón pasado, el hermano Irving decía ahí en Santiago, aleluya, que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, amén, la prueba, recibirá la corona de vida. Aleluya. Así que, amados hermanos, tenemos pues la salvación de parte de nuestro Dios por su misericordia. Él entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Amén. E Isaías lo declara con muchos años de anticipación. Isaías dice así, verso 1:
a todos los sedientos, venid a las aguas. Y es que, amados hermanos, el pecado, la práctica del pecado, trae en el hombre y en la mujer también, por supuesto. O sea, cuando hablo hombre, hablo en género humano, hombre y mujer. Trae en nosotros un estado de necesidad, como aquel hombre que tiene una sed insaciable y no tiene con qué saciarse. No sé si entiende eso. No solamente tiene una sed insaciable, pero no tiene con qué saciarse. Porque no es lo mismo que usted tenga una sed insaciable, pero aquí está el bote de agua, yo tengo una sed insaciable, ¿eh? Y voy a aprovechar para tomar agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo una sed insaciable, pero tengo dónde satisfacer esa sed. Ojalá que usted entienda esta figura. Porque desafortunadamente usted y yo todavía seguimos siendo humanos. Tengo una sed insaciable, pero tengo dónde saciar esa sed. Pero antes de que conociéramos a Jesucristo, nuestra sed era insaciable, pero no teníamos dónde satisfacer esa sed. Hasta que apareció el Hijo de Dios diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y es que cada vez que usted y yo, aleluya, y por supuesto antes que conociéramos a Dios, vivíamos en un estado sediento de no tener una satisfacción, de no ser bendecidos con la paz de Dios, porque había una sed interior que nada podía saciar. Mira, amados hermanos, yo he visto familiares de hombres que golpean a sus mujeres, que maltratan a sus hijos, que los maldicen, que los tratan como cualquier cosa, y eso genera una sed, una necesidad en los hombres, que en vez de alcanzar esa satisfacción, van traspasando esa sed, ese desespero, esa necesidad a sus generaciones por venir. Sin embargo, aparece el Hijo de Dios diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Gloria sea el nombre de Dios para siempre. Lo vemos en el ejemplo de la mujer samaritana. Y el Señor le dice precisamente: si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías sed y yo te daría de beber. Aquella mujer samaritana le pasó como a nosotros cuando nos hablaban del Evangelio, ¿verdad? Sí, Señor, dame de esa agua para que ya no tenga que regresar a este pozo. Pensando solo para su carne, pensando solo para sus necesidades diarias. Pero el Señor estaba hablando de la satisfacción del alma, que trae el reflejo de la satisfacción de nuestra vida natural. Porque cuando el agua llega a nuestra vida, no solamente recibe vida nuestra alma, sino todo nuestro ser recibe vida y esperanza. Amén. Aleluya. Yo no entiendo a algunas personas que dicen tener a Cristo y llevan una vida amargada, desgraciada y triste. No. Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo que el cristiano no va a pasar por situaciones difíciles. Por supuesto que pasamos por situaciones difíciles. Yo estuve 2 años sin ver a mi familia. Estuve 2 años sin trabajo con mi familia aquí. Pero el Señor nunca me dejó. El Señor nunca dejó a mi esposa y a mis hijos en México. ¿Por qué? Porque bebíamos del agua que da la vida, que salta para vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, aquí aprovecho para decir lo siguiente. Algunos dicen: no, si te acercas al Evangelio, usan esta figura. Si te acercas al Evangelio, todo te va a ir bien. Y luego dicen: no, te engañaron, que no te va a ir bien. ¿Qué? ¿Que si me acerco al Evangelio no me va a ir bien? ¿Para qué me acerco al Evangelio si no me va a ir bien? Claro que si me acerco al Evangelio me va a ir bien. Si yo estaba lejos de Dios y si mi esperanza
Jesucristo me dio vida, ¿cómo no me va a ir bien? Aleluya. Lo que no entienden es que la consecuencia de la maldad de este mundo o las necesidades de este mundo, Dios las aprovecha para probar nuestra fe. Así que de repente uno pasa por situaciones que uno dice: Señor, ¿dónde está la esquina? No puedo salvarme de estos golpes que estoy recibiendo como el luchador. Pum, pum, le dan aquí, allá, y lo que hace es buscar su esquina y no la halla. Pero ¿sabe dónde está la victoria? En el Evangelio. ¿Sabe dónde está la victoria? En Jesucristo. Si seguimos con el ejemplo de esta figura del boxeador que está recibiendo golpes, y usted permanece en Cristo, yo no sé cuántos han visto la película de Rocky. No, disculpe que eso es una figura tan vulgar, ¿verdad? Usted lo ve golpeado, tirado, todo, y de repente se levanta y le ponen la musiquilla y pum, 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 ¿verdad? Sale campeón. Bueno, esa es una película. Pero en la vida de Cristo eso es así. Porque el que te llamó nunca te va a dejar. Por más que estés en situación de prueba y de necesidad, confía en el Señor, porque la bendición está en Cristo. La solución de nuestros problemas es Cristo. La bendición está en el Evangelio. Sí, es paz y bendición el Evangelio. Sí, es seguridad y vida el Evangelio. ¿Cómo de que no? ¿Cómo que no? Si te acercas a Dios, no te va a ir bien, vas a tener problemas. Claro, ¿quién no tiene problemas? Pero ¿quién te saca del problema si no tienes a Dios? ¿Ah? ¡Aleluya! Es Dios que te saca del problema, es Dios que te lleva adelante. ¡Aleluya! No estás solo ya. Hermanos, quiero que entiendan eso. Nosotros no estamos solos, al menos que voluntariamente nos alejemos de Cristo. Si voluntariamente nos alejamos de Cristo, ahora sí estamos solos. Aunque digamos: sí, un día creí en el Señor, sí, un día era del pueblo de Dios. No. Si nosotros estamos en Cristo, somos de Él. Si andamos como Él anduvo, somos de Él. Si respetamos su señorío, somos de Él. ¿Y quién se mete con ese Señor? Oh, gloria a Dios. Discúlpeme que yo me goce y me ría. No hay nada. Una ocasión un hombre me dijo: no, es que empezó a luchar con la palabra. Y yo le dije: ¿sabes qué? Si tú quieres seguir peleando con Dios, sigue peleando con Dios. Quizás algún día le ganes. Gloria a Dios. No sé si entiende mi sarcasmo. Quizás algún día le ganes a Dios. No, hermanos, Él es el Señor. Y los que están con Él son escogidos, son elegidos, son llamados, son especiales. El apóstol Pedro dice: linaje escogido. Es decir, una descendencia especial, un especial tesoro en la mano de Dios. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios para todos. Lo que antes pertenecía solo a Israel, y que Israel desechó desafortunadamente, el Señor bendiga a Israel, Él allá con su cuenta, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido bendecidos tan maravillosamente. A todos los sedientos, venid a las aguas. Mire lo que sigue diciendo el profeta. Amén. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mire lo maravilloso, que Dios está ofreciendo su misericordia, que Dios está ofreciendo la satisfacción del alma, la alimentación del hombre. Amén. Porque no solamente satisface la sed, también satisface el hambre. Amén. Y Él dice: vengan sin dinero.
Se los estoy regalando. Amén. Esta es la gran oportunidad del tiempo de la gracia, del Evangelio de Cristo. Aleluya. Les estoy regalando la vida. Y no solo les estoy regalando la vida, les estoy regalando el bienestar. Y no estoy hablando de la siembra y la cosecha, de pacta y recibes. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando del bienestar de nosotros, de que Dios nunca te abandona. Mire, el profeta está diciendo: comprad sin dinero vino y leche. ¿Sabe lo que significa vino y leche, o simboliza vino y leche? Vino es la alegría, el gozo, aleluya. Siempre, la mayoría de las veces el vino va a simbolizar, iba a decir siempre, pero no siempre, así que tengo que corregir, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, o en el sentido espiritual para el pueblo de Dios, el vino representa el gozo, la alegría, amén, la presencia gloriosa de Dios. Así que nos está invitando a tomar ese gozo, esa alegría. La leche significa la nutrición, la vida en la persona. Amén. Una persona que no se alimenta de leche, sobre todo los primeros años, tiene los huesos débiles que se le van a dañar con el paso del tiempo, porque no recibe esa vitamina que la leche tiene. Así que está hablando el Señor a través del profeta y diciendo: aleluya, vengan a mí, que les voy a dar bendición, alegría, gozo, aleluya, y vida. Amén. El problema es que cuando escuchamos bendición, a algunos se les ponen los ojos en signo de dólares y siempre lo traducen hacia el dinero, hacia los dólares, hacia las posesiones. No, hermanos, pero el gozo es la unidad, la paz que hay en la persona, en su esposa o esposo, en sus hijos, en sus familiares, esa seguridad. Que hay personas que se la viven en el doctor todo el año, y que usted, por la gracia del Señor, y cuando entra al refrigerio del Señor, puede recibir esas bendiciones. Y hay gente que no lo cree. Mire, ¿sabe lo más triste? Que hay gente dentro del pueblo de Dios que no cree que Jesucristo es su Salvador. Pero Jesucristo es el Salvador. Amén. Dice: no, él sanó en el tiempo que anduvo aquí, porque en aquel tiempo era el Señor. Él va a sanar, pero ahorita ya no es el Señor. No, Él sigue siendo el Señor. Amén. Él sigue siendo el Señor, y Él trae el refrigerio a nuestras vidas. Él trae el gozo y la bendición a nuestras vidas. No significa que usted no va a padecer una enfermedad, pero ahí está el doctor de doctores que nos sana. Ahora usted dice: bueno, entonces siempre tiene que sanar al Señor a través de. Mire, yo les he dicho, la sanidad viene del Señor. ¿Cómo el Señor lo hace? Eso es su perfecta voluntad. Mire, yo estuve un par de años con mi familia en un rancho donde vivía mi papá, donde vivía mi mamá. Y ahí la base de la economía es la agricultura. Y para los que son agricultores, no sé si alguno hay por aquí agricultor, ¿verdad? Ya en esta generación ya olvídate del agricultor, pero para los que son agricultores saben que la única manera de tener dinero es que usted va a preparar el terreno, sembrar la semilla, cultivar ese cultivo, darle mantenimiento, va a crecer, va a florecer, va a dar el fruto, después usted lo va a cosechar, y después usted lo va a llevar a un mercado que, si el mercado se satura, los precios ¡pum!, para abajo, y es entonces cuando usted va a obtener unos cuantos pesos. Pero mire, nosotros vimos gran misericordia de Dios en ese lugar. Nunca nos dejó. Una ocasión nuestro pequeño estaba ardiendo en calentura. Yo llegué del trabajo y él estaba ardiendo en calentura, y todo el día le preguntaba a mi esposa qué pasó. El niño ha estado todo el día llore y está en calentura. ¿Y qué pasó? No, pues es que dice tu papá que es probable que sea que le hicieron ojo, porque tu muchacho está muy bonito, muy guapo, es un niño hermoso. Todavía lo sigue siendo, ¿no? Ya de niño.
Pero dice que es muy hermoso y entonces le hicieron no. Y entonces el niño estaba llora y calentura y le dije a mi esposa, déjame me aseo tantito y trae al niño a la sala. Se fue para ella, yo me hacía y me acerqué a ella y le dije, vente, vamos a orar así. Y empezamos a cantar, a alabar a Dios y a cantar y a cantar. Y de repente el Señor, el Espíritu de Dios vino sobre mí y me hace que ponga la mano sobre mi niño y le digo, espíritu de sería o espíritu de ojo, como te bañes, como te llames, te vas fuera en el nombre de Jesús. Ya. Miren, nos pasaron en el instante, Dios hizo la obra en este muchacho. No más calentura, no más lloriqueo. Yo terminé de orar, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quédate con él, había una actividad, una campaña en una iglesia, voy para allá. Me fui y cuando regresé, digo, ¿qué pasó? El niño estaba durmiendo. Seguidamente que te fuiste, tranquilo, no le damos nada. Porque al Dios que nosotros creemos es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya, Él es el Dios de la misericordia, Él es el Dios de aquellos que le creen. Aleluya, para el que cree todo le es posible. Algunos no han querido entender esto, pero para el que cree todo le es posible. Por supuesto, todo es la voluntad de Dios. Porque algunos son muy vivos, ¿verdad? Todo es posible y van, ¡pum!, se agarran las cosas que no son de ellos. No. Todo lo que es en la voluntad de Dios. Pero hubo ocasiones, hermano, que no teníamos dinero. Se enfermaba mi esposa o mi niña y orábamos a Dios. Y no recibía sanidad en el acto. Pero venía alguien y nos decía, ¿sabe qué? Aquí está un dinero, te voy a pagar el trabajo, lo voy a pagar por adelantado. Y nosotros entendíamos que era la misericordia de Dios. Tomábamos al muchacho, a la muchacha, lo llevábamos a la ciudad capital, lo llevábamos con el doctor recetaba la medicina que necesitaba y ese muchacho, esa muchacha, mi esposa, recibimos sanidad. Aleluya. Porque esa es la misericordia y el cuidado de Dios. Nunca nos va a dejar. Sabía Dios que la única manera de agarrar dinero era cuando esas plantas fructificaran. Sabía Dios que mis niños o mi esposa estaban enfermos. Sabía Dios que necesitaba dinero para que ellos fueran curados. Y Dios siempre fue fiel. Y les voy a decir una cosa, siempre ha sido fiel. Porque aunque no vivimos en el campo, no tenemos papeles, no tenemos doctor de cabecera, no tenemos seguro social, no tenemos ISSSTE, no tenemos nada, pero tenemos al doctor de doctores, al Señor de los señores, al Rey de los reyes, aleluya, que siempre ha cuidado de nosotros. Aleluya. Una ocasión estaba en Denison, unos cuantos kilómetros al norte, y una niña dijo, a mí me van a llevar al doctor, a mi doctor de cabecera. ¿Y tú cuál es tu doctor de cabecera? Y yo le dije, sí, tengo un doctor de cabecera. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesucristo. Se quedó. No sé si me entendió, pero se conformó con que le dije que era Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro doctor. Y viviremos hasta que Él quiera. Amén. Porque tampoco está obligado a sanarnos, pero por su gracia Él tiene poder para sanarnos. Y cuando Él diga, muchacho, terminaste la carrera, vámonos, estamos listos para ir a la presencia de Dios. Aleluya. Dios es maravilloso. Esa es la misericordia de Dios. Hermanos, Dios está ofreciendo la salvación de manera gratuita. Mire, esa agua no solamente satisface nuestro ser y trae gozo, nuestra vida natural, no solamente trae eso, trae salvación y vida eterna. Aleluya. Porque si usted no lo sabía, nosotros no nos preparamos para las cosas de esta tierra. Nosotros nos preparamos para las cosas celestiales. Gracias. Porque no nos hemos
hemos acercado, dice Hebreos, al monte donde salían relámpagos, rayos y fuego, y ahí donde la presencia de Dios estaba, que Moisés decía: tengo miedo y estoy temblando, y eso fue terrible. Y si una bestia se acercara al monte, caía muerta. Aleluya. No nos hemos acercado a ese monte, nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los millares y millares de ángeles. Aleluya, a donde están los santos de Dios, los lavados por la sangre del Cordero. Aunque ahora no estamos allá, pero en la presencia de Dios ya estamos allá. Porque para eso fuimos llamados, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Él es nuestro creador, pero también es nuestro salvador. Amén. Y Él es nuestro Señor. Y le amamos con todo el corazón. Aleluya. Y nos dolemos, amén, de las cosas que dejamos de hacer o nos descuidamos. Pero corregimos, aleluya, y buscamos al Señor. Y le servimos de corazón sincero, aleluya. Y no nos apartamos de sus caminos, porque le buscamos día a día. Miren, no significa que no queramos, amén, en nuestra naturaleza, amén, buscar el placer natural, pero le buscamos a Dios día a día, y Él nos llena, nos reviste de su presencia y nos hace andar en novedad de vida, en vida nueva en su presencia. Aleluya. Si usted pregunta a las personas que tienen años caminando con el Señor, ¿cuál ha sido su victoria? Por experiencia le puedo decir, la única victoria o la única manera de obtener la victoria es estar en la presencia de Dios. Es buscar el rostro del Señor, es caminar como Él anduvo, es seguir sus pisadas, es escuchar sus ordenanzas. Pero desde el momento que usted voltea para acá y quita la mirada de Cristo, usted se desviará hacia acá. Usted caminará y cada vez se alejará más y más y más de la presencia de Dios, hasta volver a su antigua manera de vivir. Sin embargo, todavía el Señor tiene misericordia de nosotros. Miren, verso 12. ¿Por qué gastáis en el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Yo he visto gente que trata de obtener vida en lo que tiene. Se enferma y el dinero que tiene lo invierte en la bruja, en el hechicero, en el doctor, y corre y se desespera y quiere tener vida y no puede tener vida. Yo he visto gente que con su dinero quieren tener la felicidad, y tienen buenas casas y tienen buenos carros. De hecho, he escuchado algunos testimonios en las noticias de gente que era tan millonaria que terminó suicidándose, porque buscaba el dinero como medio de satisfacer el hambre que hay en la persona, el hambre de vida que hay en la persona. Sin embargo, no pudieron conseguir la vida. Por eso el profeta dice: ¿por qué gastan el dinero en algo que no es vida, que no da vida? ¿Y por qué se gastan el dinero en algo y hacen mucho trabajo en algo que no les sacia? Hay gente que trabaja un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, trabaja de lunes a domingo, un rato de perdida por la mañana. Y he conocido cristianos que dicen: es que mi padre hasta el día de hoy trabaja. Así que se pone a trabajar
y trabaja y no se sacia y quiere un carro. Primero cuando es joven y está en el rancho de perdida quiere una bicicleta y trabaja y consigue la bicicleta y no se sacia, y después trabaja y quiere un carro y trabaja y consigue el carro y no se sacia, y ahora quiere una casa y trabaja y consigue la casa y no se sacia, y ahora quiere una cuenta abundante en el banco y trabaja y consigue la cuenta abundante y no se sacia. Porque jamás saciarás la sed de tu vida con el dinero. Porque el único que puede saciar tu vida se llama Jesucristo. Jesucristo es el agua que satisface nuestra sed. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Miren, hermanos, el Señor toma una paciencia para decir esto, y Él dice: miren, pongan atención, escuchen, hay un árbol de la vida, vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí y les voy a dar vida. Amén. Y no solamente les voy a dar vida en su estado natural, sino que Él dice: les daré las promesas firmes a David. Amén. Las promesas fieles a David. ¿Qué se le prometió a David? A David se le prometió un reino eterno. Aleluya. A David se le prometió, aleluya, que su reino no tendría fin. Por supuesto que el apóstol Pablo en los Hechos del capítulo 13 nos aclara y nos dice: bueno, David murió y fue sepultado y vio corrupción, pero esa promesa estaba siendo directa para Jesucristo y por extensión para los llamados de Jesucristo. Es decir, que la vida que Jesucristo compró y que el reino que Jesucristo compró nos los ha heredado, nos los ha dado, nos los ha proporcionado a nosotros. Así como Él se levantó de la tumba un día usted y yo, si somos fieles, nos levantaremos de esa tumba. Aleluya. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Mire qué gloriosa esperanza. Los que no tienen a Cristo se mueren y dicen: se acabó todo. Déjeme decirle malas noticias: no se acabó todo. Usted va a muerte, a condenación eterna. Pero los que creen en Jesucristo tienen la promesa de un día ser levantados de esa tumba y llevados a la presencia de Dios para gozar de la presencia de Dios ante los millares y millares de ángeles que están en la casa gloriosa de Dios, en el monte de Sión, aleluya, en la Jerusalén celestial. Eso es lo que Dios está prometiendo por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, usted tiene que estar demasiado ciego para que usted no entienda el alcance y la misericordia gloriosa de Dios. Mire, usted no puede perder esta misericordia. Usted tiene que luchar. El Señor Jesucristo dijo: a partir de Juan, el reino de los cielos se sufre violencia, se hace violento, y solo los valientes lo arrebatan. Aleluya. Hay que luchar, hay que pelear en el nombre de Jesús y alcanzar ese glorioso día. Aleluya. Y aunque no es el tema, pero les voy a adelantar que usted y yo como cristianos tenemos un enemigo que quiere impedir que lleguemos a la presencia de Dios. Oh sí, algunos no lo creen, pero tenemos un enemigo muy malvado que se llama Satanás y que será toda astucia para que nosotros no lleguemos a la presencia de Dios. Por eso Jesucristo dice: hay que pelear ese reino de los cielos. Y no peleamos, dice el apóstol Pablo, como aquel que golpea al viento nada más.
No sabe que no va a estar tirando golpes al viento. No, el cristiano sabe dónde da el golpe. Aquí en el mentón es donde cae más fácil, ¿verdad? ¿Quién ha sido boxeador por aquí? Sabe que si le pega a uno en el mentón, costalazo seguro. El cristiano sabe dónde dar el golpe. El cristiano sabe doblar rodillas en la presencia de Dios. Sabe que no hay diablo y no hay Satanás que pueda dañar a aquel que busca el rostro del Señor. Aleluya. El cristiano lee la Escritura, se documenta, aprende, entiende, aplica la Escritura a su vida. Porque sabe que cuando el enemigo venga con su tentación vana y barata, la palabra de Dios será el golpe certero que destruirá esa tentación. Aleluya. Pero si usted no tiene la palabra y no tiene la presencia de Dios, viene Satanás con su tentación y usted, ¡pum!, costalazo tras costalazo. Y algunos traen los ojos morados y otros traen el chipo morado y otros traen todo el cuerpo morado de los golpes que han recibido. ¿Pero por qué? Porque se olvidaron de la búsqueda del Señor. Pero si usted es un cristiano firme, un cristiano que busca la presencia de Dios, que lucha con la palabra de Dios, usted será un cristiano vencedor en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo el tiempo, si usted permanece en Cristo, usted tendrá una vida de victoria asegurada. No es que a lo mejor no. Si usted está en Cristo, usted tiene la vida asegurada. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, este es el llamado del Señor y esta es la misericordia de Dios. Sin embargo, déjenme terminar con los siguientes versículos. Miren, después que el Señor nos invitó y nos ofreció la misericordia, Él dice lo siguiente, verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Normalmente nosotros aplicamos la piedad para los que no están convertidos. Déjenme se lo repito. Normalmente nosotros, cuando decimos dejen impío su camino, pensamos en aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Pero desafortunadamente, dentro de la iglesia del Señor hay gente impía. Gente que actúa como si no tuviese a Cristo. En veces me entra la duda si tienen o no tienen a Cristo. Pero hay gente dentro, no de esta congregación, ¿verdad? Acuerda la congregación del pastor allá en México, ¿verdad? Aquí no. Pero hay gente dentro de la congregación que actúa de una manera tan impía que si ve la oportunidad de su hermano, le roba a su hermano. Que si ve la oportunidad de traicionar a su hermano, traiciona a su hermano. Eso es ser piadoso, ¿verdad que no? Eso es no tener piedad. Así que el Señor está diciendo, deje el impío su camino. Por supuesto que eso aplica totalmente a los inconversos, porque no hay inconverso que no sea impío. Muy raro, a lo mejor buscamos con lupa y tal vez encontremos uno. Pero también se aplica a los que están dentro de la iglesia del Señor, que están caminando como que si no tuviesen a Cristo, de manera impía. Deje el impío su camino. Amén. Yo he visto, no aquí, pero eso sí no aquí, he visto gente cristiana que un carro vale $3,000 y se lo venden $7,000. Eso es impiedad. Yo entiendo lo que es negocio, por supuesto, que tienen un negocito, vende carros, por supuesto que necesitan la ganancia, tienen que pagar biles, tienen que pagar lo que tengan que pagar, pero está hablando de $2,000 a $7,000, hay una gran diferencia. Y una vez una ocasión un hombre que vendía un carro como si fuera del año 23 y era como del año 90 y tantos. Oh, que mire que está buenecito, te va a encantar, no está, trabaja en el estado perfecto.
¿Cuál perfecto? A la semana ya estaba dando lata. El hermano sufriendo las consecuencias de haber agarrado ese carro. Ya con ganas de perder, de bajarse de la cruz y ir a colgarlo. Sí, hay impiedad dentro del pueblo de Dios. Pero el Señor sigue diciendo, dejen vivir su camino. Y el hombre inicuo, amén, el hombre inicuo, gloria a Dios, sus pensamientos. ¿Qué es el hombre inicuo? Iniquidad. Iniquidad significa literalmente andar sin ley. Y en este caso, por supuesto, andar sin la ley de Dios. Andar sin la palabra de Dios. Andar sin obediencia al mandamiento de Dios. La palabra de Dios dice: orad para que no entres en tentación. Y el inicuo dice: no, yo te voy a estar orando. Que ahora el hermano Irving, que es el pastor asociado, el pastor asistente de la congregación. La palabra del Señor dice, el Señor mismo dijo: ahora estos no están ayunando, porque ¿quién va a ayunar si está el esposo con él? Pero cuando les he quitado el esposo, ellos ayunarán. Y el inicuo dice: no, hombre, yo que voy a estar ayunando, si tan ricas que son las gorditas, ¿verdad? Las tortillas calientitas. Que ayuna ahí la pastora, Pastor Agustín, que está muy gordito, necesita ayunar más. Deje Dios su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire, la Escritura dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el inicuo dice: no, si yo allá en casa tengo mi televisión y veo a Jimmy Schwager, veo a Benny Hinn, veo a grandes predicadores famosos, sigo los viendo. Pero el inicuo camina sin la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bien clarita. La palabra de Dios dice: no dejando de congregar. Y una ocasión una persona muy cercana a mí me dijo: pero ¿para qué nos vamos a congregar si allá tenemos la palabra? Es que Dios creó la congregación para que en la congregación haya vida, porque Dios le dio dones a su pueblo, para que esos dones sean de edificación para la iglesia. Y cuando usted está en la casa viendo un programa, aunque sea evangélico o de predicación, usted no se edifica porque no hay nadie que le edifique ahí. Y no solamente no es edificado, sino no sirve para edificar a otros. Porque si usted no lo sabía, nosotros hemos puestos para edificarlos a ustedes, pero ustedes también han sido puestos para edificarnos a nosotros. Amén, amén. Para que cuando vean que nosotros respaldamos, nos digan: hey, hermano. Pero una vez yo me estaba, por supuesto no es algo de maldad, pero algo gracioso que me pasó. Vemos a casa de un hermano y estaba su niño ahí, y en ese tiempo le decíamos pelón, ahora le decimos peludito, y pues en confianza le digo, en broma le digo: pelón, pelonete, cabeza de cohete. Y se me queda bien y dice: ¿y eso qué es, pastor? Eso pasa por andar bromeando, Así que ustedes son de edificación para nosotros y nosotros de edificación para ustedes. Por eso es que el Señor quiere que nosotros nos congreguemos, porque en la congregación Dios envía vida. Amén. Amén. Baja el aceite por la barba de Aarón, resbala por su vestidura. Aleluya. Símbolo de la presencia del Espíritu Santo, que desciende sobre los líderes y corre por todo el pueblo. Aleluya. Pero si usted está en casa en la televisión, ve un programa de predicación, lo apaga o lo cambia, y ahora ve uno de boxeo donde se están dando y sangre y desastre. Yo he visto cristianos que se gozan en la sangre. Dale Canelo, dale Canelo. Dale, Canelo.
pero le dice, vamos a la casa de Dios. Sin embargo, nosotros seguiremos cantando, vamos a la casa de David, ministre en la presencia del Señor. Amén. Dios es maravilloso. Esa es la misericordia de Dios. Ojalá que no se la bendiga. Bendito sea el nombre del Señor, por el Señor. Amén.